De almas y patrimonio. Introducción a los bienes culturales colombianos y a las leyes que les protegen. Hace más de 250 millones de años, la porción de tierra que hoy recibe el nombre de Colombia se encontraba completamente sumergida en el mar y por medio de un lento proceso en el que poco a poco se fueron retirando las aguas, sucedieron incontables erupciones volcánicas, fuertes terremotos y múltiples movimientos terrestres. Se produjo el conjunto de ríos, valles, montañas y cordilleras que hoy posee el suelo colombiano. De acuerdo con la información que arqueólogos, geógrafos, antropólogos y geólogos han producido sobre el tema, se sabe que los primeros grupos humanos que habitaron el país llegaron hace más de 22.000 años, tanto por tierra desde el norte del continente, atravesando Panamá y la región del Darién, como por el mar desde la Polinesia atravesando el Océano Pacífico. Dichos primeros grupos tardaron 1000 años en aprender a emplear la geografía colombiana, y fue gracias a ese aprendizaje que desarrollaron el conjunto de conocimientos, convicciones y bienes culturales que les hizo posible transformar el territorio para vivir en comunidad, preparar y conservar los diversos alimentos según los recursos disponibles en su entorno, cultivar el suelo, crear viviendas, empleando barro, piedras y plantas, producir música, crear vestidos y accesorios, cuidar de su cuerpo según las distintas etapas de vida, atender a las mujeres en parto, educar a sus hijos, establecer caminos y crear todo tipo de objetos en madera, semillas, metales, piedra, cerámica y pieles, entre otros, en los que plasmaban sus conocimientos y se reflejaba parte de su vida anímica y espiritual. Dado que lo más importante para mantener su vida y su salud era producir los alimentos que requerían, crearon un sistema de cultivo en torno a sus viviendas que les garantizaba un abastecimiento permanente y variado de plantas y animales, y establecieron estrictas normas de caza de animales y distribución de tierras para garantizar que ellos tuviesen territorios propios y sus crías pudiesen vivir hasta alcanzar la madurez. De igual forma, establecieron múltiples rutas de intercambio comercial, crearon las primeras normas de justicia y comportamiento social que existieron, indicando lo que era públicamente permitido y lo que no. Y lo que es más importante aún, produjeron los bienes culturales y las familias lingüísticas de las que se derivan las 65 lenguas que aún conservan algunas de las naciones indígenas colombianas. Pese a todo el desarrollo territorial y la organización cultural alcanzada por 1000 años y hasta el año 1500 a la llegada de los enviados por el gobierno español, todas sus convicciones, formas de vida y bienes culturales fueron considerados de poco valor, destruidos o ignorados. Además de negarles todos los derechos que tenían, como el tener su vivienda, recibir educación conforme a los bienes culturales creados por sus antepasados, producir sus alimentos y vivir según sus propias convicciones y ritmos de vida. Así todos los cultivos, caminos y cosas que había en el país pasaron a ser considerados propiedad privada de los recién llegados, y se estableció un sistema de administración y privilegios que hacía que todos los nacidos en España tuviesen derecho sobre lo que había en el territorio colombiano, incluyendo a las personas mismas a quienes se les impuso una nueva lengua, costumbres y leyes que incluían el reemplazar los pequeños caminos y policultivos propios del sistema de subsistencia autoabastecido por uno con grandes autopistas y monocultivos propios del sistema capitalista, con el fin de garantizar una permanente producción y extracción de mercancías para el aumento de las riquezas de la corona española y sus representantes. Debido a que muchos de los primeros habitantes lucharon por proteger sus bienes culturales y sus derechos, no quisieron ayudar a los recién llegados a construir su sistema de producción capitalista y abiertamente se negaron a vivir en las ciudades construidas por ellos, los españoles se dieron a la labor de considerar a los habitantes de África como seres sin alma. Se tomaron el derecho de hacerlos sus esclavos y crearon todo un sistema legal de comercio para importarlos a Colombia. Así, y de acuerdo con los contratos comerciales que aún se conservan de dicha época, se sabe que entre 1580 y hasta 1640 llegaron a Cartagena más de 169.371 jóvenes, hombres y mujeres que fueron registrados como mercancía y vendidos a los españoles más adinerados que poseían tierras en todo el territorio.
En su condición de esclavos, además de no tener derecho a recibir dinero a cambio de su trabajo, les estaba prohibido tener acceso a educación, vivienda, y sus hijos estaban destinados a nacer y morir siendo esclavos. Por eso, muchos de ellos arriesgaron sus vidas para alcanzar la libertad y se ubicaron en las zonas más apartadas del país o en las que solo ellos estaban dispuestos a vivir pese a las duras condiciones que les imponía el clima y la vegetación. Dichas zonas fueron las selvas de la costa pacífica y algunos territorios de la Amazonía colombiana, mismos que gracias a la Constitución Política de 1991 comenzaron a ser legítimamente reconocidos como suyos para que ningún gobierno tuviese el derecho de intervenirlos sin el permiso de las comunidades que hoy le habitan. Así, y durante 200 años, mientras los provenientes del África poco a poco se iban refugiando en los territorios menos poblados del país o se mezclaban con los primeros habitantes, los españoles continuaron invadiendo todos los territorios a los que les era posible acceder y a medida que avanzaban iban cambiando los nombres de todas las poblaciones, llegando a crear mapas y dividir el territorio en pequeñas porciones que entregaban a familias nacionales o extranjeras que estuviesen dispuestas a ayudarles a explotar las riquezas del territorio a cambio de eximirles de impuestos durante 10 años. Tal es el caso de lo que hoy reconocemos como territorio del Caquetá, nombrado así en 1831 y que en los mapas de 1854 se le incluía como parte de la Amazonía colombiana, en la que a inicios del siglo XX fueron desplazadas y esclavizadas más de 20 naciones indígenas para la producción de quina y el caucho, dos de las principales fuentes de riqueza occidental de ese momento. De acuerdo con las crónicas escritas por algunos frailes y por lo menos hasta 1905, misioneros y colonos españoles consideraban el látigo y los malos tratos a indígenas y esclavos como ley sagrada o acto de caridad para salvarles de su condición de salvajes. Gracias a los títulos de propiedad, además de las continuas migraciones que se dieron desde distintas partes del mundo, se establecen también culturas provenientes de otros lugares del mundo. Es debido a todo ello que hoy las distintas regiones del país cuentan con bienes culturales, lenguas, objetos, tradiciones, sistemas de construcción de viviendas, de conservación de la salud y convicciones religiosas que pertenecen tanto a los primeros habitantes del país como a las culturas que llegaron o se consolidaron después, como la judía, la americana, el pueblo rum, más conocido como gitanos, y se inicia el proceso de consolidación de la cultura raizal en las islas colombianas. Dado que sin el conocimiento sobre dichos bienes culturales, su valor e historia, nuestros niños y jóvenes no podrían contar con claras vías para el cultivo de su sensibilidad, y mucho menos comprender el sistema de convicciones que poseen o han heredado de sus padres y abuelos. Todos los artículos de la Constitución Política de 1991, con especial énfasis en los 7 y 8, 62 y 67, además de las Leyes General de Educación y Cultura, señalan a todas las personas nacidas en el país con una alta dosis de responsabilidad social a los funcionarios públicos que ejercen la docencia en los niveles básico, medio y superior, que el derecho fundamental de la educación artística debe ser realizado partiendo del reconocimiento de los bienes y valores colombianos que hoy poseen todas y cada una de las culturas que habitan el país, las cuales son achaguá, afrodescendiente, ambaló, americanos, amorúa, andaquíes, andoque, aguá, bará, barazano, barí, betoye, bora, cañamomo, carapana, chimilas eneca, chiricoa, cocama, collaima, curripaco, desano, dujo, embera chamí, embera dovidá, embera ellavida, embera cativo, eperara siapidara, guanaco, guanadule, tule cuna, guane, idnu, macaguán, jubde, ubda, ubdu, ju, arhuaco, inga, jiu, guayabero, judíos, jubda, jujubda, ujub, yujú, cacúa, camenza, cancuamo, carijona, cawillari, cofán, cogi, coconuco, coreguaje, cubeo, letuama, maiben, masiwari, podipodi, macaguaje, macuna, mapayerri, matapí, miraña, misaca, mocana, muina murui, muisca, nasa, nonuya,
Nucac, Nutabe. Occidentales: Ocaina, Pasto, Piapoco, Piaroa, Pijao, Piratapuyo, Pisamira, Polindara, Pubense. Pueblo Rum: Puinabe, Quichua, Quillacinga, Quisgó, Raizales, Sáliva, Sicuani, Siona, Taiwano, Eduría, Tama Dujo, Tanigua, Tanimuca, Tariano, Tatuyo, Ticuna, Totoró, Siripú, Tubú Siriano, Tucano, Tuyuca, Uwa, Huamonae, Huanano, Huayú, Huipijiwi, Huaypijiwi, Huiwa, Wounan, Yagua, Yamalero, Yanacona, Yanacuna, Yarí, Yaruro, Yauna, Yeral, Yupa, Yucuna, Yurí, Yurutí, Zenú.